Buenas tardes a todas y todos los que están ahora hoy. Muchas gracias por haberse conectado a esta conversación, que la idea, así como también decía un poco Jens, es que sea algo relajado, que sea una conversación, en torno principalmente a un tema que hemos estado hablando mucho, que es nuestro amor a los ríos, a nuestro territorio, a nuestro entorno. Antes que nada, darles la bienvenida a este evento, a esta mesa que la hemos llamado como Territorios del Agua, cómo aprender o desaprender, amar o para amar lo salvaje y lo incierto, ¿no? Bueno, mi nombre es Camila Cúncar, voy a ser la moderadora de este evento. Este evento realmente ha sido organizado en conjunto con el colectivo V-Time, que es un colectivo, después ellas se van a presentar, pero principalmente un colectivo de investigación y creación artística, ¿no? En torno a las abejas, a la naturaleza, al tejido social. Es un proyecto súper profundo y súper interesante. Ellos están basados en Vejer de la Frontera. Yo estoy en Madrid, cada ponente está en distintas partes del mundo, cosa que me encanta, me parece súper inspiradora, y una de las grandes cosas que se pueden hacer con este sistema online. Yo soy arquitecta de formación y llevo algunos años impulsando un proyecto de divulgación científica y cultural que se llama Caminar el Agua. Y de hecho, gracias a ese proyecto conocí a Paul y a Jorge, que son las de V-Time. Entonces, este proyecto, el mío en concreto, se trata de, a través de rutas, actividades y experiencias con ríos, charlas, talleres, la idea es como volver a reconectar con el territorio y con los ríos, ¿no? Entonces, antes de empezar, me gustaría también pedirles a ustedes si se pueden presentar por el chat, decir de repente cómo se llaman, a qué se dedican, dónde se encuentran ahora geográficamente. Y mientras tanto le doy paso a Paul y a Jorge para que también presenten y enmarquen un poco esta charla, este evento online. Así que no sé si Jorge o Paul quieren, les doy la palabra. Muchas gracias, Cami. Bueno, estamos muy contentas y excitadas por poder estar aquí, tejiendo esta especie de micro red entre los proyectos que hoy van a participar en la mesa. Y solo queríamos contaros un poco qué es lo que estamos haciendo. Llevamos más de un año trabajando sobre la cuenca del río Barbate, pensando y activando cosas. Y de manera física y telemática, pues estamos desde septiembre. Y como ha dicho Camila, estamos en el municipio de Vejer de la Frontera y ahora actualmente el proyecto está en el pueblo de Barbate, donde estamos llevando a cabo varias acciones en colegios y también una exposición artística que estamos activando con diferentes acciones. Y una de las cosas que queríamos hacer era traer a Jens, a Cami, a Minty, traerlos aquí, meternos todas a nadar al río, pero no ha sido posible, así que vamos a tener que imaginárnoslo un poco. La idea de eso, de esta mesa, es hablar un poco sobre el amor, ¿no es cierto? Sobre el amor por nuestro territorio, por nuestros ríos. Y como bien decían Paul y Jorge, la idea fue invitar a personas de distintas partes del mundo. O sea, tenemos a Minty y a Nick, que son de Escocia, a Jens de Chile, a Dina, que está en Portland, Oregon, a Ana, que está en el Escorial, me parece, si no, corrígeme, Ana. Editorial, pero trabajo para la Universidad de Lyon, o sea que Y también también en Francia, o sea, como que hay un montón y me imagino que ustedes, el público oyente, también estarán en distintas partes del mundo, no sé si de fuera de Europa también. Entonces, la idea es eso, la invitación a dialogar un poco sobre cómo podemos enamorarnos de lo propio, ¿no? De nuestros paisajes áridos o húmedos, dejando de lado un poco la búsqueda por esos patrones de belleza un poco autoimpuestos y aceptando la belleza de lo salvaje, ¿no? Esta palabra puede ser un poco complicada, pero en el fondo como sin querer dominarlo, sin querer embellecerlo, entre comillas, e intentar encontrar la calma con esa incertidumbre que hoy en día cada vez más es más latente, ¿no? Entonces, la mesa se va a organizar en torno primero a una apertura poética realizada por Minty y Nick, que ahora los voy a presentar, dos artistas escoceses. Ellos realizan proyectos en torno a los ríos, que tienen más que ver con la performance y con la conexión táctil o más bien espiritual. Y más adelante vamos a hacer como una especie de mesa debate con tres ponentes distintos que más adelante, ya los he introducido más o menos, pero más adelante los voy a presentar bien.
Entonces, y finalmente una tanda de preguntas del público, de vosotros. Entonces la idea es que si quieren desde ya ir dejando comentarios, preguntas, yo los voy a ir recopilando para hablarlos al final del todo. Bueno, entonces para abrir el evento finalmente le quiero dar paso a Minty Donald y Nick Miller. Ellos son dos artistas de performance que ahora mismo están en Glasgow, Escocia. Minty es profesora de práctica performativa de la Universidad de Glasgow y la práctica de ellos se centra en las interconexiones que existen entre las personas y el agua, poniendo en el centro lo que no es humano, o lo que ellos llaman como more than human performances. Minty y Nick nos van a presentar parte de los resultados de esta práctica artística ecológica en torno a diferentes ríos del mundo. Entonces, Minty y Nick, if you want to start. Gracias. Muchas gracias por la invitación a compartir algunas reflexiones de nuestro trabajo artístico con el agua. Lo siento, hablo en inglés, pero he preparado algunas imágenes con texto en español. Antes de comenzar, quiero explicar que cuando utilizo las palabras nosotros o nuestros, we, us o our en inglés, refiero a Nick y a mí. No hablo por otras cosas o gentes. Entonces, en inglés. We are artists and researchers living in Glasgow, Scotland. For the past 10 years, our practice as artists has focused on humans' relationships with water and watercourses. We have made work with and about water in Scotland, England, Canada, Finland, Germany, Australia and Spain. Our interest in water and waterways is rooted in our personal lives and experiences. We could say that it began in the early 1990s when we first lived on a boat on the Leeds and Liverpool Canal in the north of England. Since then, we've built and lived on 2 more boats on 2 different watercourses in Glasgow, Scotland. The first boat we built was moored on the Forth and Clyde Canal. And the last boat we built was berthed in a boatyard on Glasgow's major river, the River Clyde. Un momento. Aquí. Through living on these 2 post-industrial watercourses, we learned a lot about how they function, about how they're managed and about their roles in the city. Our lived experience and knowledge about urban waterways seeped or ebbed or flowed into our practice as artists. We began to make work with and about Glasgow's waterways. This image is of Bridging Part 1, a performance we made with and for the River Clyde in 2010. And this image is of the River Clyde. As you can see, the River Clyde is an urbanised or heavily modified waterway. The river was narrowed, deepened and canalised for industrial use and transportation. Despite improvements in the past 10 years, it remains significantly polluted. And, unlike many European post-industrial rivers and watercourses, the Clyde has not developed a new life as a site for recreation and leisure activities. There are no riverside bars or cafes, and it has very little water traffic. It's often said that the city has turned its back on the river. Bridging Part 1 was intended to be a comment on the status of the Clyde and on Glasgow's relationship with its major river. In the performance, we tried and failed to lace together the banks of the River Clyde using over 2 kilometres of thick, heavy nautical rope. The rope was pulled back and forward across the river by a workboat and fixed on each side by winding it around the quayside posts that were once used to moor ships. The plan was to create a giant zigzag lattice. The rope would act as a barrier to water traffic, but the action also suggested that we were trying to pull together the banks of the Clyde, like lacing up a shoe. However,
As the day wore on and we struggled to make the 7 crossings we had planned, mirroring the 7 bridges that crossed the Clyde in the city centre, we became increasingly attuned to the force and agency of the river, to its tidal cycle, to the weather, the rope, the quayside walls, and all the other non-human things with which we were interacting in the performance. We became increasingly conscious that our action was less a comment on the political and cultural status of the river, and more a performance in which the River Clyde and uncountable other non-human things were our unruly and forceful collaborators. Bridging Part 1 marked a shift in our practice. The performance was a compelling and visceral reminder that stuff that is not human, such as water, has force, vitality, and agency. Since Bridging Part 1, we have consciously considered the other than human stuff that we work with, like water, as our collaborators. We acknowledge the agency and liveliness of these non-human collaborators in our work. We do this while recognising that the collaboration does not take place on equal terms. We see this approach as an attempt to challenge the dominant Western philosophies and cultures in which we're inured. By this, we mean Western worldviews that cast humans as exceptional, worldviews that consider humans to be self-determining subjects with rights over and responsibilities towards the rest of the non-human world. We share the opinions of ecological thinkers, including Donna Haraway, Timothy Morton, and Jane Bennett, that current environmental crises, such as the depletion and degradation of water sources or severe flooding, are consequences of this Western worldview. At the core of our practice is the idea of performance as a more than human activity. That is, performance as something that humans and other than humans do and do together in ways that are entangled, complicated, unequal, and always changing. In our practice, we try to attend to and negotiate these entanglements. We try to locate ourselves as mortal critters entwined in myriad, unfinished configurations of places, times, matters, meanings, to quote Donna Haraway. Our work has also been influenced by some of the indigenous practices we've encountered, specifically Anishinaabe practices with water in North America. We're not anthropologists nor experts in indigenous ways of life, and we're highly conscious and wary of a risk of cultural appropriation. However, we believe that encountering and experimenting with indigenous beliefs and practices that are not underpinned by dualisms of human, non-human, or animate, inanimate, can help shake up our Western worldviews. So that's a little bit about the origins of our practice and the ethical and conceptual frames we draw on. The title we use for our performances with water is Guddling About. The verb guddle is a Scots language word that means to act in a playful and undirected way, or to mess about. Guddling also has watery associations. Another meaning of the word is to catch fish by hand, groping under banks and rocks and rivers where they hide. The word guddle is also onomatopoeic. It sounds watery, like the noise of water running over stones or when agitated by hand. The word as a noun, to be in a guddle, means to be in a mess, a state of confusion, or an entanglement. It seems a very apt word for our art practice. In Guddling About, we devise and carry out performances, or rather micro-performances, as a way of exploring humans' interrelationships with water and watercourses. The Guddling micro-performances typically take the form of seemingly simple, playful, and often apparently foolish actions, which we act out with watercourses, water, and other non-human and human participants. We initiated Guddling About during an artist residency in Calgary, Canada. We've since guddled about in a number of different places and contexts. We've worked in Madrid with the Rio Manzanares several years ago before fences blocked access to this part of the river. We've worked in Glasgow, Scotland with puddles, with the city's drainage system,
and with the River Clyde and with the River Kelvin and the Forth and Clyde Canal. We've guddled about with streams and burns and rivers in Dumfries and Galloway, also in Scotland, and with the extensive network of waterways in Hamburg and the River Spree in Berlin, both in Germany. We've guddled with the Maribyrnong River in Melbourne, Australia, at water treatment plants in Kuopio, Finland, and with the underground water systems and one of the last remaining natural springs in Madrid in a project called Aguas Ocultas, Aguas Olvidadas. Each guddling performance is devised in response to the particular watery context in which we are working. We typically spend time in a location observing how water appears, moves and disperses, and the local characteristics of human-water interaction. Often we meet and speak to residents and experts about their relationships with water. However, while each guddling performance is context-specific, we also repeat and adapt aspects of the performances. Actions and elements may recur in each iteration of the work, in each new location. This, we believe, reflects what we humans have in common in our relationships with water, but also responds to the specific conditions in each area. As Astrida Neimanis puts it, we need to acknowledge our joint implication within a hydrocommons, while also recognising that living ecologically demands more attention to difference. Each performance is described as a set of instructions or a performance script. This is a script for Water Circle, Circula de Agua. Our performance scripts function as instructions for performances that may be both physically enacted and imagined. This is a script for Water Carry, the first guddling micro-performance we devised and performed. We've since performed Water Carry in numerous locations and imagined it in countless more. So, to conclude, in the Guddling About project, we consider water and other non-human stuff to be our collaborators. Doing so, we have found, prompts us to become more attentive to other than human stuff and to acknowledge its agency. In Water Carry, for example, we had a strong sense of a physical and affective connection with the water as we concentrated intensely in keeping it in our hands. It felt as though the water was shaping and moulding our fingers, even as we strove to all hold on to it. And in Water Carry, the water does have some agency. The water dictates the end of each performance when it runs out. We also like to think about the trails of drips left on the ground during each Water Carry as performance scripts written by the water. But the agency of the water and other non-human collaborators in the guddling performances is always constrained by our human intent. It is us who instigate the performances and us who encapsulate them using human language in the performance scripts. In Guddling About, we try to acknowledge and work with the paradoxes, tensions and difficulties of considering non-human stuff, such as water, as our collaborators. We try to seguir con el problema, to stay with the trouble, as Donna Haraway puts it. Through treating water and other non-human stuff as our collaborators, we believe, unsettle our perception of being self-determining human subjects. But at the same time, guddling causes us to face up to our implication as humans in water-based environmental issues, and to recognise both the shared and unequal ways that humans and other than humans experience these issues. We continue to guddle about. Gracias. Qué lindo. Beautiful. Thank you very much. Muchas gracias, Minty. Muy linda la presentación y
y creo que da justo en el clavo para empezar este debate, esta conversación. La idea un poco era, o sea, soy muy fan de los proyectos, somos muy fan de los proyectos de Mintini, que hemos trabajado con ellos aquí en Madrid también, y la verdad es que ha sido increíble ver cómo con una simple acción de simplemente que la gente se acerque, por ejemplo, al río Manzanares y tome el agua de ahí con las manos y vea que es un agua que está limpia, porque el prejuicio no es que el agua urbana está contaminada y un montón de otras cosas, entonces con ese simple hecho te puede cambiar la perspectiva totalmente y empezar efectivamente a ver el río como un colaborador, como un ser, no como algo que despreciar, ¿no? Entonces, muchas gracias a los dos y bueno, para no atrasar mucho, ya querría como empezar, pasar a la parte de las preguntas y por supuesto los animo a hacer cualquier pregunta, comentario. Thank you, Mint, dicen por aquí, it's beautiful. Así que querría presentar a los ponentes, que también darles las gracias por estar aquí y por haber aceptado nuestra invitación. Entonces, bueno, quiero presentar en primer lugar a Dina Marshall. Ella, bueno, ahora como comentaba, ella está en Portland, Oregon, y ella es abogada, es fundadora y directora de Water Strong Initiative, que es un proyecto de educación medioambiental que se realiza a través de la natación, está orientado a la infancia y en donde se desarrollan habilidades con niños y niñas en situación de vulnerabilidad para que aprendan a nadar, a cuidarse y al mismo tiempo a cuidar el agua y el medio en el que viven, ¿no? Jens Benor, o Benur, no sé si se pronuncia así, es un ser humano río, como él se autodefine. Es un antropólogo chileno y explorador de National Geographic, nacido junto al río Biobío en Chile y dedicado a la educación ambiental y a la conservación de los ríos. Jens es kayakista de aguas blancas y miembro de River Collective, que es un colectivo de científicos y artistas enfocados en promover el conocimiento, cariño y cuidado por los ríos. Y también tenemos a Ana González de Esteiro, que es doctora en ecología y en geografía social. Ella ha desarrollado su práctica profesional en el campo de la limnología y de las ciencias sociales del agua como docente e investigadora. Va en su segundo doctorado, trabajó sobre el agua visible, los ríos y humedales, y el agua invisible, las aguas subterráneas, en 2 reservas de la biosfera situadas en la cuenca del Alto Guadiana en España y en la de Usumacinta en México, contribuyendo al entendimiento de la complejidad de las relaciones agua-sociedad bajo el prisma de lo cualitativo y de las representaciones sociales. Actualmente continúa desarrollando este enfoque en los ríos de la isla de la Martinica. Entonces voy a pasar a las preguntas. La idea va a ser, vamos a conversar en torno a 3 preguntas. Cada uno de los ponentes tiene un máximo de 8 minutos para responder y pueden apoyarse con material audiovisual si así lo quisieran. Entonces, la primera pregunta es, desde vuestras experiencias personales y colectivas, ¿cómo creéis que podemos transmitir y promover el amor por el territorio en el que vivimos tal y como es, sin exigirle nada que no tenga? Jens, ¿quieres empezar tú? Dale, voy a empezar. Dale. Entonces. El honor. A ver, dame un segundo que comparto pantalla. Dale. Ok, ¿se ve eso? A ver. Ahora sí. Perfecto. Ya, bacán. Ahora está en modo completo, modo pantalla completa. ¿Se puede ver eso? Sí, se ve. Súper. Se ve muy bien. La primera pregunta, que creo que explora un poquito esto del amor, lo incierto y lo salvaje. Discúlpenme por la luz mágica. Así que, primero, gracias por la invitación. Qué rico estar aquí. Lástima, estar aquí. Sí, estoy sentado aquí hace horas, así que no ha cambiado mucho estar aquí. Pero bueno, rico estar aquí digitalmente con ustedes compartiendo. Yo hablo a veces muy rápido, así que puede que sea medio frenético, estilo carrusel. Voy a saltar dando vueltas y vueltas por tema. Es algo como un carrusel queer, con formas no straight, sino que indirectas y loops. Y mi idea es un poquito abordar lo salvaje desde mi propia experiencia a través de proyectos en los que he participado y cómo a través de esos mismos proyectos he empezado a elaborar mi propia comprensión de lo salvaje. Y para partir me gustaría
hablar cortito de donde yo vengo. Yo soy una persona que siente mucho arraigo. Yo vengo y soy del río Biobío, que es una cuenca madre en el centro de Chile, centro-sur de Chile, hacia el lado, la vertiente oeste, del lado de la cordillera de los Andes. Para quienes no conocen por ahí, es un lugar muy, muy bonito, pero afectado por diversos proyectos hidroeléctricos, por deforestación y cosas por el estilo. Por tanto, se habla de mi cuenca como una cuenca de sacrificio, pero una cuenca a la cual yo le tengo mucho amor. Yo vengo de la costa, viví junto al Biobío y a los pies de la cordillera de Nahuelbuta. Y eso me define como ser. Así, esa agua bebí, esa agua regó los alimentos que yo comí durante 26 años y esa agua me ha formado. Soy esa agua. Y desde ahí me pregunto qué es lo salvaje y dónde está lo salvaje. Y creo que una propuesta muy interesante es cómo el amor y lo salvaje van muy de la mano. Y aquí me gustaría decir que para mí el amor es político y tiene relación con la forma en que establecemos entrelazamientos, como decían Minty y Nick, siguiendo esta idea del entanglement, con otros seres. El amor es político también porque es una relación de poder muchas veces, una relación de poder y control. Y lo salvaje para mí, por tanto, al ser amor, es político. Creo que lo salvaje nace desde una percepción completamente humana en la que también hay una historiografía de lo salvaje en la cual no voy a abordar, pero claro, se ha hablado de esta condición de lo salvaje de los elementos, ¿no? Como por ejemplo una supuesta naturaleza salvaje virginal, ¿no? Como el objeto mismo implica una naturaleza o esencia salvaje. Yo creo que lo salvaje, y esto es a través de literatura, de conversaciones, no voy a decir etnografías, pero conversaciones con personas de otras culturas, emerge como algo relacional. Lo salvaje es incierto, lo salvaje es descontrol, y lo salvaje tiene relación un poco con aquellas áreas grises que el humano todavía no ha podido convertir o metabolizar, sobre todo el capitalismo, en algo solo útil, sino que lo salvaje no tiene ninguna utilidad. Y creo que cualquier cosa puede ser salvaje en ese sentido. Y hay un eslogan en este sentido que en Chile está muy fuerte, que es los ríos libres y salvajes, que es con lo que yo he trabajado durante muchos años. Yo me formé como antropólogo, pero también soy kayakista. Y mi propio río, que está destruido por centrales hidroeléctricas, me ha presentado la oportunidad de entender el valor de la libertad también de otros seres, no solo los seres humanos. Y creo que en ese sentido, el salvaje y el amor y el descontrol tienen relación con esta condición de, por ejemplo, el río Biobío es un río que tiene 3 centrales hidroeléctricas gigantescas. Y ese control para mí es justamente esta búsqueda que tiene relación con una historia de la extracción, de la energía, de la madera, de otros seres, que se ha convertido justamente hoy en día en cambio climático, en cambio global, en pérdida de hábitat y todo lo que está relacionado con convertir nuestro medio en algo útil. Y lo salvaje no es inútil. Lo salvaje es algo que se ama porque simplemente tienes una comprensión de tu fusión con ello. Ahora, ¿por qué ríos libres y salvajes? Los ríos libres, en términos muy científicos, son simplemente ríos que no tienen ninguna obstrucción, ninguna barrera desde su origen hasta su desembocadura. Puede ser arreica, si es que desemboca en un lago, o también puede desembocar en el mar. Un río libre, por tanto, es un río que no tiene ninguna barrera o obstrucción humana. En ese sentido es muy interesante considerar que la mayoría de los ríos del mundo, 2/3 de los ríos del mundo, ya están, de los más grandes ríos del mundo, están represados. Hay muchos estudios al respecto y solo queda 1/3 de los grandes ríos del mundo sin ningún tipo de barrera humana que impide su curso desde el origen hasta el mar. En Chile se habla mucho de que las aguas de los ríos se pierden en el mar, quizá en España también. Se piensa que el río es inútil y por tanto salvaje en la medida en que no otorga energía o agua para el riego para los seres humanos. Y por eso es muy interesante, y esto lo voy a ver en la segunda pregunta, cómo esto ha tenido una respuesta a través de los movimientos de pueblos originarios y también de ambientalistas chilenos respecto a la libertad de estos ríos. ¿Qué tienen todos estos ríos en común? Que estoy ahora mostrando en imágenes. El río Puelo en la Patagonia, el río Loa en el desierto de Atacama, el río Biobío donde vivo, el río Ötz en Austria. Todas son fotos de amigos.
el río San Pedro Mezquital en México, el río Mapocho, ¿no? Creo que si uno se pregunta, las primeras fotos tienen esta composición tradicional de lo salvaje, es decir, una naturaleza exuberante, no intervenida. Y creo que también otra comprensión de este amor hacia lo salvaje es comprender el futuro incierto que representan incluso los ríos como el río Mapocho, un río que surca Santiago, es un río andino, torrentoso, un río que ha intentado ser domesticado para, no en este caso para el uso hidroeléctrico, sino que para ser navegado en términos muy europeos, como el Támesis, como el Sena, todos estos ríos grandes que indican una ciudad domesticada y muy civilizada, ¿no? En cambio, lo salvaje se pone en contraposición a esto como una forma de resistencia incluso. El río resiste a ser manejado. Y el río Mapocho, para mí, que representa mucho este río que surca la ciudad, que va en medio de la ciudad, y aún así mantiene su carácter torrentoso, ¿no? Carácter rápido. Y a pesar de que está muy canalizado, creo que representa una gran oportunidad para recuperar lo incierto y lo inseguro. Y en ese sentido, bueno, esa es la segunda respuesta, para mí lo salvaje es político. Para mí lo salvaje es una relación de poder, es una relación de amor, una relación que desde como yo vivo lo salvaje, para mí requiere necesariamente descontrolar el río, otorgarle su espacio, su derecho a fluir en paz, es decir, que recupere el lecho, la cuenca de un río también inunda, es una cuenca que cambia, es una especie de serpiente que se extiende cuando se inunda, cuando caen las aguas y después vuelve a recogerse. Y para mí eso es súper importante entender, como la naturaleza del río, su naturaleza salvaje y su comprensión como ser, ahí es donde para mí recibe una respuesta hacia lo incierto y lo salvaje. Puede también, me puse un poco poético y todo, pero es una comprensión que he desarrollado en mi propia relación como kayakista y amante de los ríos, y voy a ir explicar un poquito más en la segunda respuesta prácticas y actividades donde esto se ha formado en mi cuerpo. Gracias. Qué bueno, muchas gracias, Jens. De hecho, sí, también me hace pensar en cómo podemos relajarnos de alguna manera y aceptar que un río es mucho, o sea, que un río, por ejemplo, tiene que tener relación con su llanura de inundación, aunque sea en la zona urbana, aunque se pueda desbordar de alguna forma. ¿Cómo podemos integrar esos procesos naturales en la ciudad? Bueno, naturales, entre comillas también, pero sin el miedo, ¿no? Sin el miedo a esos salvajes que no tienen utilidad. Entonces, nada, muchas gracias. Después ya seguiremos conversando. Dina, no sé si querrías tú ahora. Bueno, gracias. Hola a todos. Soy Dina Marshall de Portland, Oregon, en Estados Unidos. Lo que quisiera hacer primero es darle las gracias a Jens por enfocarnos en el tema de lo salvaje. Yo también estoy completamente de acuerdo con el amor con los ríos a través de lo salvaje. Quisiera también compartir unas noticias que recién salieron de las noticias aquí locales en Portland. De un grupo de nosotros, soy nadadora, 3 días por semana nado, me reúno con unos amigos en la orilla del río Columbia, que pasa por Portland, y por la frontera entre Oregon y Washington, los estados de Oregon y Washington. Es uno de los más grandes ríos en los Estados Unidos. El Tratado Columbia es, bueno, conocido como uno de los mejores tratados mundiales, segundo al tratado de Indus entre Pakistán y India. Y de vez en cuando, 3 días por semana, me reúno con unos amigos, nos bañamos en el río, y la semana pasada vino una señora de las noticias y nos grabaron. ¿Les podría compartir? Es un video de 2 minutos y, bueno, Sí, claro. Ok. Lo que pasa ahí es no tengo más de 3 o 5 minutos de hablar y nos prestaron hasta 8 minutos. No te preocupes, puede ser menos. Bueno. No te preocupes, si quieres comparte el video. Sí, ok, a ver. Ok, hagamos un screen share. Screen share. ¿Ahora sí?
¿Lo ven? Sí, se ve perfecto. Okay. The view of an icy Oregon River may send shivers up your spine and tingles to your toes. But for this group of self-proclaimed Yetis, it's snowing! The water is calling. During the weekend storm, they took their own polar plunge. They're a group of experienced cold, open water swimmers. Some people put on their running shoes and go out for a run, and we like to go for a swim. Just is refreshing. It wakes you up and you feel alive in a way that you can't any other way. It wasn't their first frigid freestyle, and it won't be their last. When someone kind of makes through a big personal milestone, traditionally we gift them with a Yeti hat. Last week, this Yeti pin, which was given to me after swimming in my first day in under 40-degree water. Can you say brr? Many in their group have known each other for years, but the pandemic has brought them even closer over the love of open water. It's very much a kind of a team, family, camaraderie, safety, but also environmentally conscious group of people as well. Their COVID bubble is more like a pandemic pod. You know, mammals, water, pods. Ivan, tell us about these temperatures. Checking water conditions. That means we're at 32 degrees. And you have to be prepared. You have to understand what to expect. You have to know when to get out. You have to be humble enough to call it quits before the things get too scary. And it's something that you work up to gradually, or work down to, I guess, because it's getting colder. It's something that we take very seriously and approach with a lot of respect. Because when the water is so cold it stings, it's a lot easier to get in, surrounded by the warmth of Yetis. You know, I think everyone can find that group of people. I mean, we all have our own version of weird, even if you don't live in Portland. It's definitely warmer in here. The people that I have met in this community have made my life better. They've touched who I am in my soul in so many ways I never could have expected. And it's just cold water swimming, right? But it's so much more. It's really a huge community. It's really about finding your people, and that's what I love the most about it. Okay. Okay. ¡Qué cool! So cool. Como dice por ahí Yancy. Qué interesante eso. Muchas gracias, Dina. Ok. Bueno, lo único es que, bueno, quisiera compartir con ustedes también el tema que lo comparto, de el amor del agua que compartimos tiene todo que ver con la relación personal que tenemos con el agua, la relación con bañarse, con nadar, con comprender, entender justamente cómo nos afecta el agua y a través cómo afectamos también al agua. Lo salvaje es importantísimo y mantener los elementos salvajes de los ríos, arrancar las barreras que existen entre nosotros y el agua, las barreras humanas, las barreras emocionales, las barreras físicas y psicológicas. Es algo que enfocamos con Water Strong, con el currículo del Water Strong. Enfocamos en arrancar las barreras físicas o mejor que nada psicológicas al agua. Y bueno. Qué bueno, que eso al final puede ser incluso más importante que las barreras físicas, ¿no? Son aquellas barreras mentales que son todavía más duras de romper, yo creo. Exactamente. O sea que es súper interesante. Muchas gracias, Dina. Gracias a ustedes. Ana, ¿tú quieres seguir? Te doy la palabra. Bueno, pues quizás mi intervención ya veréis, pues la he preparado, bueno, gracias, antes de nada, se me olvidaba daros las gracias por haberme invitado a esta mesa, que, bueno, está siendo muy interesante y yo creo muy simpática. Entonces, bueno, lo que quería antes, como introducción, es deciros que yo, a la hora de preparar esta intervención, pues me he dado como objetivo
más que nada cuestionar lugares comunes para sacarnos un poquito a todos de nuestra zona de confort y arriesgar otros puntos de vista que nos permitan avanzar o no, en fin, quizás abre discusiones. Bueno, no sé si lo conseguiré, pero allá voy. Bueno, pues para empezar, me gustaría pararme en la noción de territorio del agua, que es el título del evento, y sobre todo transmitiros lo que es para mí como universitaria, investigadora, etcétera, y que comparto con muchos de mis colegas, sobre todo en Francia. El territorio del agua equivale a lo local y hace referencia a vínculos o relaciones de las que estamos hablando, que la gente establece, pero no solamente con el agua natural, ese H2O, ese agua que Minty coge en sus manos, sino también con el agua artificial, con las infraestructuras hidráulicas que la retienen, la llevan, la traen según los deseos humanos, y también entra en ese territorio del agua, para mí en todo caso, las relaciones entre la gente misma a causa del agua. Cuando pensamos en el vínculo nos estamos refiriendo, yo creo que casi todos, a una relación sensible con algo. Pero curiosamente siempre lo pensamos en positivo o tendemos a pensarlo en positivo, en el amor. Y olvidamos que las relaciones también pueden ser negativas, el odio, por ejemplo. Y por ello yo incluso propondría otra palabra en la que entren todos los tipos de relaciones que establecemos no solo con el medio, sino también con las otras personas a través del agua. Yo hablaría de emociones, pero bueno, es una cuestión de palabras que tampoco tiene mucha importancia. En todo caso, me gustaría abrir una discusión sobre por qué se tiende a focalizar un único tipo de relación con los territorios del agua como si las demás no existieran. Me preguntáis por el amor, pero ¿por qué olvidar todas las otras formas de emoción de las que luego mencionaré? Entonces, realmente el vínculo, la emoción sentida hacia un territorio del agua siempre, para mí en todo caso, siempre existe, sea positiva o negativa, individual o colectiva, cultural, imaginaria, intelectual o ligada a los afectos, me da igual. Todos los lugares, digamos, que emanan elementos sensibles que los unen de una manera o de otra a las personas que los conocen y los viven, ya sea por proximidad, por ejercer una determinada profesión, por actividades de ocio, por tener que encargarse de su gestión, por pasión, etcétera, etcétera. Lo que está claro es que la emoción sentida por un lugar es diferente para cada grupo social, incluso para cada persona que pertenezca a un mismo grupo. Y tampoco hay que olvidar que muy a menudo se valoran, por ejemplo, como, no me acuerdo de tu nombre, espérate, Jens, nos acaba de contar, no hay que olvidar que se valoran también los espacios en los que se vive o que se han vivido, no solo por la naturaleza que tengan, sino también por los vínculos que se establecen con los otros habitantes, con los que se comparten experiencias, valores, ya que las percepciones de los otros permiten que nos sintamos como en una esfera social concreta en la que estamos a gusto. Bueno, quiero decir que también van a influir en las emociones, los recuerdos o la imagen que nos hacemos de lo que ese territorio debería ser y no es, como dice la pregunta. Por ejemplo, un ecólogo o un ingeniero que trabaja pero que no vive en un territorio del agua va a establecer unos vínculos claramente emocionales incluso con ese territorio, pero quizás esos vínculos no se van a parecer para nada a los que posee, yo que sé, un funcionario, un terrateniente o yo que sé, un ecologista que vive en esa zona. Entonces, cuando dice esta primera pregunta, ¿por qué hablar de transmitir y promover el amor por el territorio? Siendo solo una de las emociones que podemos sentir por el territorio. En todo caso, ¿de qué amor estamos hablando? ¿De un amor universal y único? ¿De un amor con A mayúscula? ¿Del amor que debería ser y no es? ¿Transmitir qué amor? ¿El de los que poseen dinero y poder para proponer acciones? ¿El amor de los nostálgicos? ¿El amor de los defensores de la naturaleza? ¿Cuál es el amor más legítimo que habría que transmitir? Tampoco podemos olvidar las razones sociales o históricas que hacen que un río o un humedal sea objeto de apego o desapego por la población local. Si el amor o desamor se instala en la representación colectiva, tiene sus razones y la mayoría de las veces no conocemos estas razones. Y a la vista del poco caso que hacemos al universo emocional, podríamos incluso decir que no nos importan. No nosotros, pero en general.
Por ejemplo, en uno de los sitios en los que yo he trabajado para conocer estas emociones. Pues, por ejemplo, en La Mancha, el pueblo de Daimiel le da las espaldas al humedal de las tablas de Daimiel. La población siempre vio con malos ojos ese humedal. No solo era un lugar considerado insalubre, fuente de paludismo, sino que también era el lugar donde vivía una población marginal mal vista por el pueblo. Estas connotaciones negativas se alimentaban también del hecho que el humedal pasó, primero, de ser propiedad de órdenes religiosas, la orden de Calatrava en concreto, a ser propiedad de la nobleza después, para pasar después a ser propiedad del Estado, primero como coto de caza y después como parque nacional. Es decir, que en definitiva la población de Daimiel nunca pudo disfrutar y usar ese paraje, ya que incluso cortar madera o usar los molinos de agua estuvo siempre prohibido para el pueblo. Entonces, ¿qué amor se puede transmitir a todos aquellos que portan en sus representaciones actuales la ofensa social histórica? ¿El amor de los naturalistas actuales? ¿El amor de los ornitólogos, por ejemplo? Bueno, pues si creemos que ese amor supuestamente universal y único no existe, entonces habría que forzarlo. ¿Estaríamos ante algo similar a un matrimonio de conveniencia o algo así? Bueno, yo creo que no deberíamos engañarnos. Yo creo que se trata, como en tantas otras cosas de la vida social, de relaciones de poder, en las que la visión del amor de unos se quiere a veces imponer a la visión del amor de otros. Y cuando hablo de poder no me estoy refiriendo únicamente al poder político, sino al que todos ejercemos sobre todos como funcionamiento normal de la sociedad. Entonces, para mí el sentir no es universal. Este sentir nos entra a cada uno de nosotros por los sentidos y está ligado a las interpretaciones que hace nuestro subconsciente según nuestras referencias personales y sociales. Las formas del querer son infinitas y todas ellas son legítimas, pienso yo, ¿no? Y así en nuestro sentir entra multitud de emociones y no solo el amor. Entra la cólera, la tristeza, la empatía, la alegría, el asco, la ternura, yo qué sé, la decepción y el miedo. Y me detendré un poquito el tiempo que me queda en este último, en el miedo, puesto que se menciona en la pregunta. Y quería mencionaros un libro que me encantó, que me encanta desde hace años, que se llama La peur de la nature, el miedo a la naturaleza, de un señor que se llama François Terrasson, un francés, que lo escribió en el 91, luego os dejaré las referencias si os interesa. Desgraciadamente no existe traducción en español y el interés de este libro es tanto que incluso se ha vuelto a reeditar en el 2020 en Francia. Entonces este científico, que era un ecólogo del Museo de Ciencias Naturales de París, fue un apasionado de las cuestiones ecopsicológicas y durante toda su carrera se interesó por los motivos que hacen que el hombre destruya la naturaleza. Y llegó a la conclusión que el hombre tiene miedo de la naturaleza, incluso aquellos que dicen amarla. Y tenemos miedo de la naturaleza, cada uno el suyo, sus propios miedos, porque la naturaleza nos pone enfrente de nosotros mismos, de nuestro inconsciente lleno de sueños y fantasmas, y esto no suele gustarnos mucho. En fin, que la relación del hombre con la naturaleza siempre ha combinado la atracción y el miedo, ambos ingredientes de lo sagrado. Y la sacralización de la naturaleza existe en todas las sociedades humanas, con formas diferentes. Entonces, yo pienso que no se puede eliminar el miedo, igual que no se puede eliminar la incertidumbre, de la que luego quizás hablo, porque eliminaríamos una parte de nosotros mismos. Y quizás solo se debería pretender saber o ser conscientes que esas dos cosas existen, el miedo, la incertidumbre, y que forman parte de nosotros mismos. Y que el mundo racional y organizado al que nos ha acostumbrado el pensamiento positivista tiene muchos agujeros por los que entra el agua. Qué bueno, muchísimas gracias, Ana. Una visión, sí, como bastante más crítica y realista, pero... Me lo he un poco en cuestiones de preguntas, porque muchas veces pasamos por cosas que son obvias para nosotros, pero que si nos las replanteamos no está tan claro. Y por eso que las relaciones para mí con los ríos o los humedales, cualquier ecosistema acuático, pues tiene su parte negativa, su parte positiva, pero la relación existe si vives allí, al lado, o si lo visitas, o si trabajas en él, etc. Entonces, bueno, pues desde mi experiencia de mis investigaciones, bueno, yo me dedico
prácticamente a saber cuáles son las emociones de los otros, ¿no? Cambio un poco el registro de las dos anteriores intervenciones, que casi era desde vuestras emociones mismas. Yo no os he contado cuáles son mis emociones, pero sí que me interesa saber cuáles son las de los otros y luego quizás tenga ocasión de contaros por qué interés tiene saber las emociones de los otros. Me gustó mucho lo de la ecopsicología, me parece un concepto interesante a explorar que la verdad no conocía. Este libro es antiguo, porque como digo, lo escribí en el 91, o sea que ya hace unos años. Pero fue uno de los pioneros realmente en interesarse en esas relaciones emocionales, y él era ecólogo de profesión, o sea que de su propia experiencia pues empezó a pensar que las cuestiones tenían cierta importancia. Aquí piden el nombre del autor del libro. No sé si lo podrías dejar como escrito en el chat para todos, porque a mí también me interesó Sí, mucho. porque de todas formas he preparado una hojita que digo, a lo mejor no me la envías por email, pero lo escribo enseguida. Vale. Y ya está. Perfecto. Y entonces mientras ya voy paso a la segunda pregunta, que sería, ¿qué importancia creen que tiene la relación corporal y espiritual en la construcción de un vínculo y un amor, de nuevo el amor, por el territorio y el agua? ¿Y cómo podemos promover o naturalizar este tipo de prácticas en la ciudadanía, por ejemplo, desde la infancia hasta los más adultos? ¿Qué cosa han podido poner en práctica vosotras para conseguir este objetivo? ¿Dina? Bueno, en mi punto de vista, el objetivo fundamental de Waterstrong es justamente hacer los vínculos entre lo personal, lo espiritual y la naturaleza, justamente con el agua. Y bueno, comenzamos el currículo para jóvenes y también para adultos. Siempre comenzamos con las actividades más básicas, como cómo huele el agua, por ejemplo, cómo es el sabor del agua, cómo se sienten los dedos en el agua. Y sintiéndonos solo el sentido físico del agua en el cuerpo. Y después el sentido como interior, el olor, el aroma del agua, el sabor del agua, el agua fresca, el agua salada, el agua helada, caliente, como el aroma del agua contaminada contra el aroma del agua fresca o limpia. Y también cerrando los ojos, sintiendo mientras sentir el agua. Es lo básico. Después comenzamos con el entendimiento de cómo corre el agua por la tierra, como las fases del agua, del líquido, de gas, de sólido. El agua, el ciclo, ¿cómo es? El ciclo del agua, cómo corre el agua en una cuenca, por ejemplo, desde los ríos hasta las humedales, las montañas, incluyendo las ciudades. ¿Cómo es la interacción entre el agua y la tierra en varios lugares de la tierra, del mundo? Luego comenzamos con las actividades de meternos en el agua hasta las rodillas, la cadera, el estómago, los hombros y al final hasta la cabeza, la boca. Cuando vimos a un joven que aprende o que ya sabe flotarse en el agua y flotarse a la espalda y luego como al frente con la cara en el agua, es una experiencia casi transformativa en mi punto de vista.
y vimos cómo supera el joven de sentir miedo al agua al sentir un sentido de acomodarse en el agua. Súper interesante, básico, pero interesante también. Y siempre seguimos como charlando, conversando, cómo se siente en el agua, cómo es diferente ahora más como ayer. Hoy, un día tras otro día, cambia el sentido para los niños. Cuando empezamos a meternos en el mar, es una experiencia completamente distinta al meternos en la piscina, por ejemplo, porque el mar es, bueno, agua salada, con olas, no se ve las barreras en el mar como se ve las barreras en una piscina. Y los sentidos de miedo también empieza a aparecer para un joven, y también empezamos a entender las riptide, ¿cómo se dice riptide? Riptide es... ¿Mareas? Es una marea, pero una marea que como corrientes tal vez. Es una corriente muy fuerte que te agarra de la playa y te lleva hasta la resaca. Sí, la resaca. Resaca. Eso es, resaca, ok. Y empezamos a aprender cómo corre las maresacas, una maresaca y cómo sobrevivir cuando una maresaca te saca. Bueno, y para los jóvenes siempre en mi experiencia ha sido mucho más fácil enseñar a los jóvenes que a los adultos, porque los adultos llevan años de experiencias personales, mentales e ideas o miedos del agua. Si podemos también enseñar o efectuar un cambio de mente con un adulto, o mejor una madre o una padre que tiene hijos, y con los hijos empiezan a enseñar a los hijos a sentirse más cómodo con el agua, hecho. Eso es la mágica ahí. ¿Qué más? Qué interesante. O sea que también hacen talleres de padres e hijos, donde enseñan también a nadar a ambos, ¿no? Tanto a los padres como a los hijos, en conjunto como a toda la familia. Las clases son damos clases con padres e hijos, y para hijos solo para jóvenes o niños. Creo que la clave es con padres e hijos. ¿Y tú crees que a través de esta práctica de alguna forma se construye un vínculo, no sé, espiritual o corporal o mental también con el territorio, con el agua, con el mar o con el río donde se localice, donde hacen esas actividades? Claro que sí. Cada cuerpo de agua es distinto. Por ejemplo, el río Columbia es distinto al río Barbate, es distinto a la piscina en el club privado, es distinto al mar. Y si uno comienza a acomodarse a las características de ese agua, comienza a sentirse más cómodo con el agua, y también con la tierra ahí, con su propio ecosistema. Entorno, sí. Genial, muchas gracias. Bueno, lamento el pobre español, pero
No, está muy bien, muchas gracias. Ahora, Ana, ¿te parece? Así no te dejo otra vez al final. Sí, bueno, venga, voy yo ahora. Sí, dale. Bueno, pues respondo poco a la pregunta, pero bueno, lo he enfocado de esta manera. Bueno, pues que yo creo que como os dije antes, yo, claro, desde la perspectiva en la que me sitúo es conocer las emociones que tienen un cierto grupo de gente al lado de un río, al lado de un humedal, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces esos vínculos, como luego os diré también, otra vez lo repetiré, pues muchas veces no, como ya he dicho antes, no, ni se consideran ni se tienen en cuenta para gestionar el agua ni para hacer nada. Entonces, ¿cómo conocerlos? Pues es que es muy fácil. Para conocer los vínculos o las emociones de cada uno, pues de un río, por ejemplo, pues hay que preguntárselo a las personas que lo viven y ya está. O sea, parece fácil, no es tan fácil, pero bueno, parecería como que de una lógica aplastante. Y ese mismo río del que nos estamos interesando, pues puede provocar emociones, como dije antes, diferentes, incluso a veces conflictivas entre personas que viven en el mismo sitio, según los usos, las costumbres o la historia vivida desde generaciones. Por ejemplo, citaré dos ejemplos que son el resultado de investigaciones mías. Una es en el río Usumacinta, que está en la frontera entre México y Guatemala, y es uno de los ríos que hablaba Jens, que es un río libre, es un río sin un solo embalse y sin una sola presa. Bueno, pues ese río, la investigación que hemos hecho, hemos puesto en evidencia que las emociones sentidas por ese río difieren mucho entre la población que vive allí. La población indígena, colonos mexicanos instalados en la zona desde los años 70 y expertos ambientales. Entonces, mientras que la población indígena mira al río y hablan de un río amigo, de un río noble, viven realmente con el agua al ritmo de las inundaciones, porque entre otras cosas viven desde tiempos remotos en la zona inundable. Sin embargo, por ejemplo, los colonos dan la espalda al río y viven al lado, son vecinos. El río no forma parte de su vida cotidiana, es como una especie de telón de fondo y el río es amenazante. De hecho, todos viven fuera de la zona inundable. Y para los expertos ambientales que allí viven también, pues viven del conocimiento del río y hablan de él como un río degradado, un río amenazado, mantienen un vínculo, una relación con el río como más bien como de custodia, podríamos decir. En otra cuenca en la que trabajo actualmente, en otras cuencas, porque son varias cuencas, de la isla Martinica en el Caribe, pues hemos podido distinguir dos tipos de habitantes en función de las emociones sentidas. Entonces, mientras que los habitantes de origen martiniqués, que es una población heredera de la esclavitud de tiempos coloniales, mantiene con sus ríos una relación de apego particular que proviene fundamentalmente de su historia personal y familiar, porque el río ha sido y sigue siendo para ellos el lugar donde se organizaban encuentros familiares, se bañaban, lavaban la ropa, pescaban cangrejos, etcétera. Y hablan de esos ríos, pues casi podríamos decir con una sonrisa en los labios y con cara de felicidad, a pesar de que estos mismos ríos actualmente están bastante degradados, la calidad del agua no es muy buena, pero sin embargo sigue habiendo ese vínculo entre nostalgia y amor, digámoslo así. Y sin embargo, para el otro tipo de habitantes procedentes de Francia metropolitana, sabéis que Martinica es una especie como nuestra, en España, las Islas Canarias, es decir, es un territorio que le llaman de ultramar. Bueno, pues muchos franceses de Europa se han instalado allí, pero incluso muchos de los que hemos entrevistado hace 20 o 30 años, es decir, que casi son de allí, y sin embargo ven los ríos sucios, poco atractivos, dan la espalda a los ríos porque no poseen ese vínculo con los lugares que pensamos que proporcionan las vivencias de infancia y juventud. Entonces sus emociones son claramente negativas. Entonces, cuando en vuestra pregunta habláis de construcción del vínculo, es como si este no existiera. Entonces, en los dos ejemplos que os he puesto, por ejemplo, en este último de Martinica, el vínculo existe, es decir, la relación existe, negativa o positiva. Vuelvo a insistir otra vez en lo que dije antes, ¿no? Entonces, yo creo que cabe preguntarse si inculcar valores a través de la educación ambiental, por ejemplo, es realmente efectivo. Yo me lo pregunto, y yo sé que puede ser un poco polémico lo que digo, porque sobre todo si estos valores de aprendizaje son contradictorios con los valores familiares y de grupo social.
Porque de todas maneras la educación ambiental sigue, creo que me daréis la razón, estando muy dirigida a los niños, que son los usuarios del espacio de mañana. Pero si los problemas ambientales son actuales, ¿hay que esperar a que estos niños crezcan para empezar a ver resultados? En fin, de mi experiencia y siempre en medio natural, no en ciudades y en países del sur también mucho. En fin, las campañas de sensibilización ambiental clásicas que yo he podido ver dirigidas a adultos, pues me parece que no funcionan muy bien. Generalmente estos adultos acuden a charlas o actividades programadas o bien porque están obligados o bien porque obtienen un incentivo económico de otro tipo. Pero vamos a ver, si queremos educar es porque alguien no sabe hacer o se hace mal. Pero entonces estamos definiendo que existen buenas y malas prácticas. ¿Pero buenas y malas para quién? Porque, por ejemplo, los habitantes de la zona protegida de la Reserva de Biosfera de Pantanos de Centra en México continúan cazando tortugas a pesar de la prohibición, porque siempre comieron sopa de tortuga en fechas señaladas para su comunidad. Entonces, ¿cazar tortugas en este humedal sería una mala práctica? Pues en realidad no lo sabemos, pero es que ni siquiera lo saben los gestores de este espacio natural protegido, porque no hay ningún estudio de impacto ambiental que lo demuestre, pero se sigue calificando de mala práctica como una especie de inercia, como si fuera un acto de fe del conocimiento científico. Entonces, lo que mis investigaciones en estos temas muestran es que el sentir, el vínculo o la emoción es diferente sobre todo y siempre entre expertos y profanos. Por ejemplo, mientras que el gusto por los paisajes ordinarios está más impreso en poblaciones profanas, los expertos aman o les gustaría lo excepcional, incluso una naturaleza que se parezca al ideal de naturaleza. Volvemos a la cuenca del Usumacinta y lo que los expertos consideran una agresión a la naturaleza o un desamor por parte de las poblaciones locales, pues ¿por qué? Porque viven tan tranquilos entre la basura. Plásticos, papeles, sus pueblos están sucios, lo que nosotros llamaríamos sucios. O bien son gente que tiran al río el aceite usado de fritura de pescado. Pues bien, estos dos fenómenos no son tan importantes para estos habitantes, que incluso llegan a no entender qué es exactamente lo que están haciendo mal, ya que cuando les preguntas y cuando te entrevistas con ellos durante 1 o 2 horas, aman profundamente el territorio en el que viven, con basura o sin ella. Y me acuerdo de una persona concretamente que se me ha quedado grabado, yo creo que para siempre, que me decía, y si haces algo mal, haciendo este gesto, cuidado, que viene la ecología. Entonces me hizo muchísima gracia. Bueno, los habitantes, entonces yo creo que los habitantes aman su territorio, aunque lo amen de una forma que no les guste a los expertos. Y se suele instalar a veces entre expertos y profanos pues un diálogo de sordos, en el que suele haber conflictos y el que gana casi siempre es el experto, porque poseen el conocimiento. Entonces yo me pregunto si amor es igual a conocimiento en estas cuestiones que estamos hablando, que si conozco amo y que si no conozco no amo. Pero ¿qué tipo de conocimiento? ¿El nombre de las especies que habitan en un sitio o cómo funciona un ecosistema o un conocimiento más emocional? Porque es que damos por hecho que los habitantes, si no aman, es porque no saben. Pero ¿sabemos acaso si el amor ya existe? Aunque se disfrace de formas distintas a las que promueven los que sí saben sobre fauna y flora o los que saben a qué debería parecerse un paisaje o un río o una montaña. Yo creo que en todo esto hay una forma de ecopoder que se ejerce que habría que pensarla un poquito, porque educar o transmitir, me da igual cómo lo llamemos, pues pretende efectivamente transmitir valores y prácticas. Un niño que no sabe cómo atarse los cordones de las zapatillas, pues aprende a hacerlo cuando sus padres se lo enseñan. Pero un agricultor adulto que lleva toda su vida regando sus campos ya sabe cómo hacerlo y cómo adaptarse a los cambios. Y le puede surgir muchas emociones negativas cuando un experto viene a decirle que lo está haciendo mal. Entonces, si nuestra intención es transmitir y promocionar las emociones que nosotros, los expertos, sentimos por un río o por un humedal, pues habría que deducir entonces que las emociones que sienten los otros no son las buenas, no son las correctas, las que deberían ser. En fin, que yo creo que hay que tener mucho cuidado con la dominación que puede ejercer el espacio concebido por los expertos
sobre el espacio percibido y vivido por los habitantes, vamos a llamarlos profanos. Es decir, la dominación del espacio de los códigos sobre el espacio de los sentidos y las prácticas. En fin, que creo que antes de emprender cualquier transformación o acción pública, habría que tener el coraje de querer conocer las emociones que emanan del territorio, preguntándoselo al territorio. Aunque las respuestas no nos gusten, ahí sí que estaríamos haciendo algo nuevo, yo creo. Gracias. Wow, Ana, qué bueno, me encantó. Y también es que da para muchísimo, todo lo que has dicho da para mucho debate, porque estoy a favor en ciertas cosas, pero también... Es que yo misma me pregunto, es decir, que no tengo respuestas, es debate. Ya, por eso, por ejemplo... yo también me pregunto lo mismo que tú, ¿es importante inculcar valores o es importante la educación, la sensibilización medioambiental? ¿Cómo lo medimos? Creo que eso siempre también me lo he cuestionado. ¿Es realmente efectivo, ¿no? O sea, lo que tú decías, ¿es efectivo? Creo que es algo muy difícil de medir, pero yo tengo como una cierta fe de que sí, de que efectivamente es efectivo y que es muy difícil de medir, pero que se va viendo a lo largo de los años, porque para mí un caso muy importante, muy clave, por ejemplo, ha sido Madrid, donde yo vivo ahora, lo de la renaturalización del Manzanares. Antes la gente pedía un río, una lámina de agua que había aniquilado toda la biodiversidad, pero hoy la gente pide, no, liberemos eso y dejemos que crezca la vegetación, aunque sea un río somero, ¿no? Entonces yo creo que yo estoy también muy de acuerdo con Jens en eso que dice que el amor es político, pero el conocimiento también, y creo que del conocimiento viene el amor, y bueno, en fin. Pero ahora le doy paso a Jens, que seguro que tiene unas buenas opiniones también al respecto. Me rayé todo el brazo, se me acabó el papel. Pero lo que pasa es que es cierto que yo lo enfoco siempre porque yo no soy especialista de nada, pero sí que me interesa muchísimo y siempre cuando hago algo, siempre voy a lo mismo. Me interesa el poder ejercido por el conocimiento ecológico y ambiental. Siempre me interesa, pues porque primero fui ecóloga y ahora soy científica social, y entonces esa evolución personal ha hecho que me interrogue muchísimo sobre las prácticas de ecólogos, hidrólogos, por supuesto apreciando su trabajo lo que vale, o sea, por supuesto, yo también lo soy, pero quiero decir que hay muchas veces que se impone puntos de vista. Y, por ejemplo, la pregunta, cuando la leí, me sugirió eso de por qué transmitir el amor. ¿Qué amor? ¿El que yo siento como educadora ambiental? Ese no es, porque ese es el bueno y el que tú tienes no es bueno. Primero quizás habría que conocer el que tú tienes. ¿Cuál es el amor que tú tienes, o no amor, o desamor, o qué sentimientos, qué emociones te producen? Y primero tal vez habría que... diseñar una educación ambiental que encaja en eso que ya existe, y no pensar que no existe nada, porque hay relaciones siempre. Sí, por supuesto. Jens, dale, lánzate. Uy, qué buena. Pucha, me encanta porque le da contorno a Ana a la discusión, porque estoy demasiado en desacuerdo y eso me gusta. Primero, lo interesante respecto a educación ambiental, cortito, mi tesis, que es sobre apego al territorio de maestría, ya acabo de tener resultados y son positivos, así que hay correlaciones entre educación ambiental, bueno, y hay muchos trabajos al respecto, y ciencia ciudadana y incremento en el apego al territorio y los ecosistemas. Muy interesante ahí lo que hay por decir. Pero me gusta, bueno, voy a agarrarme de lo que dijo Ana, porque ahí hay demasiado, hay muchas, es como no sé quién escala acá, pero es como hay muchas presas, es como una pared llena de presas donde agarrarse, hay una grieta gigantesca donde hacer aquí boulder, y me parece muy importante porque trae lo cultural y la multiplicidad de lo que brinda la culturalidad y pone atención sobre eso, y genera, por tanto, un contorno en esta discusión, porque muchas veces, y yo creo que eso, por ahí va un poco más mi respuesta, estos espacios generalmente tienden hacia el amor, dado que el amor en este momento, a mi juicio, es una dimensión de las emociones que escasea en la mayoría de los espacios. Entonces, se genera una especie de plataforma de confirmación, afirmación y revitalización del amor en un contexto capitalista donde prima la competencia, el odio, el miedo y así. Yo creo que por cada una de estas reuniones y seminarios que hay, habrán 100 sobre represar ríos, destruir bosques y así, porque claro, creo que, y en ese sentido a mí me hace mucho sentido, pero me gusta la pregunta de, ¿y qué es esta legitimidad del amor? Como, ¿quién define el amor?
bueno, qué es el amor partiendo por ahí, ¿no? Y qué es decir que el amor es político, creo que da para otra discusión, pero gigantesca. En ese sentido, mi experiencia desde la acción participación, una investigación que se involucra en el fenómeno que estás estudiando, me ha igual cambiado, porque yo partí con la antropología yendo, por ejemplo, a Alto Biobío, la cuenca madre donde yo habito. Estuvimos ahí varias semanas trabajando con los pueblos originarios, con el pueblo pehuenche, y a mí me tocó ver durante mis años de estudio y posteriormente cómo los académicos se dedican mucho a observar, a analizar, a categorizar, pero no a participar ni trabajar. Entonces me ha tocado ver mucho también cómo esta perspectiva múltiple se queda finalmente en la multiplicidad de la nada. Es decir, no hay acción y no sucede ningún tipo de involucramiento, a pesar de que finalmente somos personas, y yo creo que la antropología hoy en día lo tiene más que claro. Por ejemplo, como dijo Minty y Nick, Donna Haraway cuando dice stay with the trouble, como sigue atento, manifiéstate, también el mismo Bruno Latour, Anna Sink con el The Motion at the End of the World, cuando habla de estos ensamblajes que se producen. Me parece que hoy en día la antropología igual ya ha admitido que somos personas y que podemos involucrarnos tanto que estamos en el tejido mismo que nosotros estudiamos, y por tanto la categoría de cuando voy a estudiar están los que quieren el río, los que le tienen miedo, y estamos también los que estamos estudiando, que somos otra categoría más, ¿no? Por eso me parece súper interesante también en qué medida el investigador se involucra y participa de lo que está estudiando, o se queda como esta idea de la mosquita en la pared, que está como viendo algo, estudiándolo y amazed by the complexity de todo este fenómeno, pero sin participar, porque participar es tomar una posición y uno tiene miedo de repente como a involucrarse en esa dimensión política de la acción, ¿no? Y en eso me parece a mí, por lo cual reafirmo el espacio del amor, porque me parece súper importante abogar desde la ciencia, una ciencia que desde ya 2 siglos lleva hablando del miedo y la competencia, hablar de la colaboración y el amor. Creo que es súper importante reconocerlo, pero aún así, volviendo al contorno, digo, bien ahí con Ana, yo camino junto en que hay que mantener la atención porque es político y hay poder y hay fascismo. El fascismo es cualquier cosa finalmente donde uno ponga simplemente cualquier perspectiva política por sobre otra. Es el orden de los cuerpos y el movimiento unificado. Es decir, todos pensemos igual, todos amemos igual. Completamente de acuerdo. Y con esa digresión inicial que, que me lleva un poquito ahora a presentar lo otro, voy a compartir la pantalla. Aquí va. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Sí, perfecto. Voy un poquito más hacia la espiritualidad y tomándola desde una perspectiva también muy experiencial y mi trabajo de campo como en el sur de Chile, con ecología, con etnobotánica y ecología con el pueblo mapuche. Creo que solo tirando un par de líneas como bullet points, creo que es interesante el concepto que ha desarrollado Arturo Escobar, un antropólogo colombiano, que se llama sentipensar el territorio, que es básicamente, bueno, el pensar, como lo decía el mismo Borges a través de Funes el Memorioso, es cortar la realidad, ¿no? Es generar categorías, abstracciones. Yo no pienso en cada perro que he visto, yo pienso en la suma de los perros, en la abstracción que se genera, ¿no? Y lo que hago con eso es cortar la realidad, que es una extensión infinita, en pedazos que reúno, hago una especie de máscara y tengo ahí el perro, no los perros que he visto. Eso es Funes el Memorioso, un libro, un cuento corto de Borges. Y en ese sentido, cuando yo pienso también delimito y genero barreras. Y al sentir como desde las ontologías indígenas hay una comprensión donde estas barreras se difuminan y muchas veces estos límites, cuando yo pienso, por ejemplo, como decía Ana, naturaleza y humano, ya no es posible, porque el pensar se vuelve también sentir, la barrera se baja un poco, se difumina, y yo pienso humano, naturaleza. Es decir, para muchas de las personas con las que yo he trabajado, no hay diferencia entre el humano y la naturaleza, que es una comprensión occidental, que también hay que tener ojo porque la estamos replicando al decir hombre y naturaleza, sobre todo al decir hombre y no humano. Entonces hay muchas cosas de por medio. En ese sentido, hay otra interesante categoría que se llama ecología sintiente, donde los ecosistemas son considerados como sujetos, no solo como objetos de estudio, no solo como cosas que uno se acerca, que no son personas, sino que hay muchas ontologías indígenas que las consideran como personas, es decir, hermano, primo, u otras categorías de parentesco que se aplican al río, a la montaña. El Apu, en las montañas para los incas, para los pueblos de los Andes.
es el espíritu que habita la cordillera, que habita las cimas, pero también es el hermano y el ancestro. En ese sentido, creo que es interesante construir también conocimientos a partir de lo existente y a partir de la observación también actual, ¿no? Y me parece que en ese sentido, desde la espiritual a la práctica, ya hay varias iniciativas que es declarar a la naturaleza como sujetos de derechos. Ecuador 2008, Bolivia 2010, entre muchos otros, y también en el caso que yo estudio es los derechos de los ríos. Por ejemplo, el Wanganui en 2017 fue el 2016, el río Atrato en Colombia, y así. Nosotros queremos declarar con sujeto de derecho al río donde yo habito. En ese sentido me parece muy interesante, como decía la Minty, los entanglements, los entrelazamientos que se forman. Y al respecto, solo comentar breve como 2 acciones en las que he trabajado, que uno es el taller de los ríos están vivos, de educación ambiental, y otro es un festivales de ríos en Chile. El taller de los ríos están vivos simplemente es una actividad en la cual desde la ecología, la geología y la antropología abordamos simplemente una premisa y la cuestionamos, es decir, ¿qué significa que un río esté vivo? Y desde eso, y participando en distintas cuencas en el sur de Chile, claro, nos tocaba principalmente trabajar con grupos interesados, es decir, ambientalistas o grupos indígenas que tenían interés por la protección del río, pero era interesante también ver cómo a través de estos talleres se iba generando una especie de vínculo a través de la conversación, de las salidas a terreno, de, como ustedes decían, la educación ambiental. Nosotros efectivamente estábamos utilizando la educación ambiental como una estrategia para generar un cierto tipo o reestructurar las emociones hacia cierto lugar. Como decía, efectivamente, la Ana, las emociones y los vínculos existen y son múltiples, pero son de todo tipo, ¿no? Nosotros efectivamente estamos a través de estos talleres buscando una línea de vínculo y era generar el apego a la flora y fauna de los ríos y entender que esta también está amenazada por distintos factores antrópicos. En este caso, otra cosa muy interesante en términos de acciones y espiritualidad en Chile son los festivales por los ríos libres. Desde hace varios años que comenzaron esta serie de festivales, y es curioso porque comenzaron como festivales de kayak y rafting, de deporte, pero rápidamente se convirtieron en festivales con educación ambiental, música y activismo, porque todos estos ríos donde se realizan, Chile es un país de ríos, tenemos 101 cuencas y muchísimas microcuencas, todos estos ríos estaban amenazados por proyectos hidroeléctricos. Entonces lo interesante es que, y me ha tocado verlo en comparación a Europa, porque yo he participado en muchos festivales de río y organizamos uno en Chile, Europa tiene varios festivales de río con kayak y rafting, pero es solo deporte. Incluso ríos amenazados y ríos ya muy destruidos es solo deporte. Pero de hecho me tocó ir al festival en el río Moldavia, no sé cómo se dice en español, en República Checa, y la gente le decía al río Livno. ¿Qué es Livno? Es el nombre de la central, de la represa, de este embalse, no del río. La gente tenía tan interiorizado esto que lo aceptaban y simplemente iban y hacían su deporte, y esa era toda la relación que tenían con el río. En cambio, estos festivales de río en Chile también tienen ese componente y muchas personas participan así, tienen mucha participación e influencia de la cultura mapuche, que es una cultura que considera los ríos sagrados. Bueno, ahí hay el río Fuy, un río bonito, una cascada linda, un poco salvaje, o no, no sé, no hay mucho, cuando salta ahí es como lo incierto al caer. Y seguimos con estos festivales y cada año han aumentado. Y claro, en este sentido, recuerdo una vez que yo estaba haciendo con unos amigos un documental sobre la sacralidad del agua en el sur de Chile. Le pregunté a un amigo mío, un quimche, un sabio mapuche, oye, Manuel, ¿qué pensáis? ¿Son los ríos sagrados para ti o no? Y él como que me queda mirando y me dice, todo es sagrado. Y yo como siempre focalizado en ríos, era como, wow, ¿qué me quiere decir mi amigo? Y claro, después me di cuenta que él se refería a que todo merece respeto, y me hace sentido incluso. Yo creo que se ve cuando, incluso el plástico, yo tengo muchos objetos, tengo un kayak desde hace 7 años, no lo he vendido, lo quiero, toco el plástico y lo respeto, ¿no? Incluso los objetos como esto, yo creo que simplemente romper cosas es como destruir, igual me encanta la destrucción y el fuego, y las movilizaciones, pero esa es otra discusión, es parte de ese respeto, de la comprensión de la realidad. Esto también es arena, este vidrio, sílice, es roca, montaña, espíritu, es nosotros, ¿no? Creo que también todo eso me hizo pensar mi amigo Manuel al decirme todo es sagrado. Y muy cortito, porque ya me pasé del tiempo, otra idea de la espiritualidad también es entender que participamos de un ensamblaje multiespecies.
Muchas veces en antropología hablamos de las comunidades. Cuando en antropología se habla de las comunidades, siempre son los locales, humanos. Cuando en biología se habla de las comunidades, son todos menos los humanos. En ese sentido, el ensamblaje, como lo propone Anna Singh, que este ensamblaje incierto de encuentros y desencuentros, de contaminaciones mutuas, es muy interesante porque uno ve como esta huella de mapache, que la registramos durante un BioBlitz, que están ahí pero no están, esa cuenca que se extiende mucho más allá, que tu casa no es solo estas 4 paredes, tu casa es agua, río, montaña, ¿no? Esta idea del territorio se puede extender, y es muy interesante también estudiarla, quizás Diana tiene algo que decir al respecto, y es más que humana, no es solo nuestra comprensión. Yo creo que siguiendo la línea de Ana, yo también entonces me preguntaría, ¿qué piensa el río? ¿Cómo piensa el río en nosotros? Porque claro, desde ciencia occidental no diría, es ridículo preguntarse eso, pero si tú le preguntas eso a, por ejemplo, un mapuche en el sur de Chile, te va a responder algo, no te va a decir, esto es pasón patrañas, te va a decir, te va a hablar de los espíritus, de los ñen, los guardianes del río, y te va a decir qué piensan de nosotros. Y creo que en ese sentido, pecamos muchas veces en el sentido más clásico de la palabra, de racionalistas, positivistas y sobre todo antropocentristas, porque me parece que muchas veces simplemente categorizamos desde la ciencia, incluso la observación de la multiplicidad cultural que existe, es una categoría completamente occidental. Y esa categoría de categorías termina sacándole perspectivas al fenómeno del río y de la existencia de este río como, por ejemplo, persona. Porque si uno dice, es una categoría más, el considerar al río una persona, se cierra un poco la posibilidad. Por ejemplo, cuando yo me pregunto, ¿qué es un espíritu del agua? A pensar realmente qué es. Yo digo, es una categoría, el espíritu del agua, se queda ahí, la observo, interesante, pero en realidad como científico no creo en ella. Es solo como estas personas piensan. Pero yo me pregunto, y si pienso realmente en el espíritu del agua, ¿quién es el agua? ¿Cómo piensa el agua? ¿No? Más allá de las patrañas, ¿no? Más allá de eso, entender la profunda mezcla que tenemos con la realidad. Y en ese sentido, para mí es súper importante tocar especies, estar en el río, recordar que el humano no es todo. Hablemos con estos seres, ¿no? Hablemos con la larva de efémera, que son estos efemópteros. Que hablemos también con la larva de Frigania, ¿no? Preguntémosle a la larva de Frigania. Para que se preguntan, estas son las formas después terrestres que cuando eclosionan la larva. A la rana graquea de Grecia, esta tortuga pintada, y hablemos con el correntino, el pato correntino, ¿no? Un pato que en kayak se dice, donde no se meta el pato correntino, no te metas tú con el kayak. Qué bien, Jens, muchas gracias. Qué interesante. O sea, esas son preguntas que podríamos estar, la verdad, mucho rato conversando porque es un tema demasiado interesante y con muchas aristas y claramente también mucha polémica, ¿no? Pero voy a pasar a la tercera pregunta porque ya estamos un poco al límite de tiempo y ahora sí que les voy a pedir si me pueden responder esta bastante más breve. Para por lo menos, bueno, ya estamos un poco atrasados, pero igualmente para no atrasarnos mucho más. Y esta pregunta, entonces, que es la última para terminar, se refiere más al futuro. ¿Cómo ven el futuro? ¿Creen que existe como una energía de cambio en el integrar y llamarlo incierto, y sobre todo en este contexto más aún? Entonces, por ejemplo, ¿cómo afrontamos la ansiedad que nos produce, por ejemplo, el cambio climático? Un problema que vemos mucho más grande que toda la humanidad y que toda la Tierra, es un problema que nos come. Es decir, ¿cómo estamos? ¿En qué momento estamos respecto a todo esto? Entonces le voy a dar paso a Ana. Cortito, Ana, porfi. No te escucho. Ahí, dale. Yo había pensado hablaros de otro libro que, como no está traducido en español, pues quizás os lo menciono así muy rápidamente, que traducido en español sería Actuar en un mundo incierto. Porque esto de la incertidumbre realmente es un tema súper apasionante e interesante. Y entonces, bueno, pues muy cortito, este libro, que luego os dejo la referencia si queréis, es en francés, este libro habla de la democratización de la democracia. Entonces, ¿por qué me meto por ahí? Pues porque, bueno, en realidad todas las decisiones políticas se toman en contexto de incertidumbre científica, aunque nos quieran hacer creer lo contrario, y el caso está en este COVID que estamos viviendo todos. Entonces, los sabios, los científicos, producen espejismos, para mí, que transmiten, en todo caso, a la opinión pública como si fueran certezas, en las que luego se basan las decisiones políticas. Entonces, este libro, básicamente lo que habla es que tendría que haber lo que ellos llaman foros híbridos. ¿A qué se refiere esto?
Pues esto es que dicen que en realidad tendríamos que tomar esas decisiones, puesto que las decisiones no son únicas, ni tampoco la ciencia es única. Entonces, esas decisiones deberían estar tomadas por una especie de mezcla. Ese foro híbrido sería una mezcla de políticos, habitantes, científicos, sabios y menos sabios, y todas estas, pero que todos tienen un vínculo con los medios naturales. Entonces, de esta manera se podrían sustituir, por ejemplo, decisiones que tienen la apariencia de ser claras y seguras, pues porque emanan de profesionales que saben, entre comillas, por unas decisiones más reversibles en contexto de incertidumbre, en las que intervendrían todos, y subrayo de todos, los agentes sociales. Entonces, evidentemente ante la incertidumbre pues no se trata de paralizarse y dejar de actuar, sino de identificar todos juntos los problemas. Es decir, que estamos siempre un poco entre como siempre veis que mis intervenciones son siempre las mismas, entre esos expertos y los que no lo son, que también tienen cosas que decir. Entonces, por ejemplo, si el cambio climático, que ya está aquí realmente, yo creo que de poco o de nada sirve mirar con ojos atónitos las no decisiones a nivel político internacional, sino que quizás habría que entender que los mecanismos esos de adaptación de los que tanto se habla deberían contar con estructuras democráticas sólidas que sepan discutir y trabajar juntos a nivel local. Es decir, a pesar de que lo que diga la UICN o los ecólogos, no tenemos nadie una bola de cristal y no podemos predecir exactamente hacia dónde van a ir esos cambios que el clima nos va a imponer. Entonces, no sabemos si habrá menos agua o a lo mejor los dos, dependiendo de los años. Entonces, no sabemos cómo va a cambiar la fauna y la flora, aunque hay modelos para imaginarlo. Entonces, yo difiero un poco del sentido que se le da habitualmente a la adaptación al cambio climático, porque para mí significaría que debemos prepararnos y entrenarnos a trabajar juntos. Y eso sí que no se improvisa. Entonces, hasta ahora se habla mucho de participación ciudadana, de acuerdo, pero desgraciadamente esta participación, y lo sabemos todos si hemos participado en algún proyecto tal, no se parece para nada a los famosos foros híbridos de los que habla este libro, sino que parece más bien que se invita a los profanos, es decir, a los no especialistas, para que vengan a no discutir, porque asisten a reuniones en las que las decisiones ya las han tomado antes otros. Entonces, realmente es un uso del verbo participar muy relativo, porque para mí participar es co-construir, y si no, llamémoslo de otra manera. Entonces, para co-construir hay que conocerse mutuamente, y para conocerse mutuamente hay que escuchar al otro y entender cuáles son sus emociones respecto a un territorio del agua. Como decía Jens, si esa gente en Europa que viven ese embalse como felices y contentos y se van a hacer su kayak o lo que sea, pues ese es su agua. Entonces ese agua también existe, no podemos seguir pensando en un mundo ideal de tarjeta postal. Entonces tenemos que saber cómo se han construido esas emociones en su contexto y que no se oiga solamente la voz de los expertos. Entonces, yo creo que entender y analizar estas representaciones o emociones que cada territorio tiene, pues yo creo que no es muy accesible a todo el mundo, que los investigadores sociales, los antropólogos, los sociólogos, etcétera, pues están preparados para ello, pero curiosamente y paradójicamente se les da muy poca cabida en un mundo experto ambiental cerrado que está formado solo por especialistas de las ciencias naturales. Es un poco lo que acaba de decir Jens. Entonces, nosotros tenemos pues eso, enfoques cualitativos, por ejemplo, es decir, que es lo que no se puede ni contar ni medir, como las emociones, por ejemplo. O tenemos capacidad de reflexividad, es decir, capacidad de autoanalizarnos y apartar nuestros propios afectos también de los análisis, con técnicas pues desde cartografía emocionales, de entrevistas, bueno, miles de ellas. Entonces, realmente yo creo que diagnosticar esta dimensión emocional de los territorios como base para comenzar una verdadera co-construcción es, por supuesto, si es lo que se desea, pero creo que no podemos ser tan ilusos como para pensar que este mundo idílico en el que todos vamos a participar está ahí a la vuelta de la esquina, porque en general los profesionales de la planificación y de la gestión
pues no consideran que los estudios sobre los aspectos sensibles del territorio sean importantes. Y sabemos que, bueno, pues que esto de cómo sentimos el mundo que nos rodea, pues no suele entrar en consideración pues en la mayoría de las planificaciones o acciones. Ya independientemente de que sea un mundo capitalista en el que vivimos o no lo sea, ese mundo sensorial no entra y se ha abandonado a favor de un mundo racional. Pero sin embargo ese mundo sensible nos invade, nos envuelve, lo sabemos todos, incluso los más racionales. Y todos sentimos, aunque no sepamos objetivarlo o medirlo con un aparatito. Entonces, bueno, pues esto de que se valoren más las posturas de experto objetivo, medible, racional, real, enmascara en definitiva pues las decisiones que se toman, que finalmente están influidas por una mezcla de materialidad, es decir, el agua que existe, que corre por los ríos, que se encharca, y de proyecciones imaginarias y emocionales. Entonces, cuando decimos soluciones de futuro, pues yo no las tengo, como me imagino que casi nadie, pero se me ocurre que quizás permitir que profesionales, políticos y habitantes emprendan acciones en esa co-construcción de un lenguaje común, de manera a poder compartir cada uno su mundo sensible que se pueda traducir en acciones, pues sería ya un buen comienzo, es decir, una democratización, como dice el libro, de las decisiones entendida como una forma de prepararse a otro mundo distinto del que conocemos y que creemos que está por llegar. Gracias, Ana. Qué importante eso de prepararnos para la co-creación también, hablar, ¿no? Hay que prepararse. Hablar y no solo que hablen Sí, entre expertos. Eso. Mi idea central. Qué bien. Jens, cortito, sí puede ser. Dale. Siguiendo la línea de Ana, voy a recomendar también un libro que bueno, es Bruno Latour, es un francés, es hombre y blanco, sigue siendo muy eurocentrista, pero down to earth, también interesante, toca el tema de los climate regimes y un poquito como las crisis relacionadas con las migraciones y todo, que va un poco en la misma línea de lo que comentaba Ana. Y yendo hacia mis puntos cortitos, voy hacia... Me gusta mucho el flow de Dina y de Ana, que hablan y no tienen presentación, eso lo valoro caleta. Y hay otro estilo, otra línea, me gusta mucho lo que genera, pero yo tengo presentación hoy día. Hablando del futuro, para mí, esta frase es súper importante, el futuro está detrás. Hablamos hace un poquito, Ana ha hablado de las dimensiones culturales del agua, también hay dimensiones culturales en el tiempo. Y, por ejemplo, para algunos pueblos en Asia, hay en particular un ejemplo muy interesante, donde el futuro está hacia abajo, hacia abajo la salida tiene relación con la disposición del hogar, la casa, la puerta da hacia abajo de la colina, y ese es el futuro, y el pasado está hacia el cerro. Y eso también es una disposición del tiempo geográfica. Y para los Aymara, el tiempo, cuando hablan, por ejemplo, del futuro, dicen que el futuro está atrás, y ellos ven el pasado, ¿no? Entonces uno ha naturalizado estas categorías de futuro adelante, y siguiendo esta línea me pregunto, el futuro atrás, que también es una posibilidad de ver prácticas anteriores del humano como posible respuesta a lo que está sucediendo en este momento con el cambio climático, y ahí solo para agregar una categoría nueva con el cambio global, que es mucho más grande que el cambio climático. El cambio climático es una dimensión del cambio global, que significa cambios de uso de suelo, contaminaciones de las aguas, eutroficación del suelo y el agua, entre muchos otros límites planetarios que se han sobrepasado. En ese sentido, me parece súper interesante plantear el desarrollo no como una línea, sino que como una grilla, siguiendo la idea de los pluriversos que han planteado varios investigadores, entendiendo no esta línea tradicional racionalista positivista, es decir, positivista esta idea de que la ciencia llega a una verdad, de que el progreso es ilimitado y una línea hacia arriba que apunta hacia la luna y después hacia otras galaxias. No, es una especie de grilla, una especie de grilla como la teoría de cuerdas ahí física, donde se reparten simplemente distintos momentos históricos de los grupos culturales. Entonces, cada uno tiene su propia forma de desarrollo, ninguna es más válida que la otra, pero sí, sin duda hay unas que son más cuestionables que otras. Me parece muy interesante como proposición ahí la Liga de los Planetas que propone la Ursula Le Guin en su libro The Left Hand of Darkness. Muy buen libro, la Ursula Le Guin está como de moda en antropología, todos la están leyendo ahora. Y ella propone esta Liga de los Planetas que se llama la Ecumen. Y esta liga no es una liga como típica liga tipo Star Wars de la República, ¿no? ¿Se acuerdan cuando después llega el Imperio con la estrella de la muerte que domina toda la galaxia y las multigalaxias? La Liga Ecumen no es una liga de poder, es una liga de conocimiento. Bueno,
podemos decir que el conocimiento también es poder, pero es interesante también cómo el conocimiento y el conocimiento crítico puede permitirnos también tomar decisiones informadas en ese sentido. Y en ese sentido también siempre va a haber un espacio para lo incierto y la ansiedad que produce esa incertidumbre, ¿no? Y ahí como respuesta me parece que el arraigo es muy importante, el apego al territorio, porque generalmente cuando estamos un poquito ansiosos, a mí me pasa, pienso en aquello que denomino hogar, o también muchas personas me han comentado que esta ecoansiedad tiene relación con la solastalgia, ¿no? Esta ecoansiedad por lo que está sucediendo a nivel planetario, la crisis planetaria, tiene relación con un concepto que desarrolló un filósofo que se llama solastalgia, y tiene relación con la noción de la pérdida de los ecosistemas y cómo eso impacta las emociones de las personas. Y creo que en Europa me parece que veo mucha solastalgia, creo que muchas personas tienen una ecoansiedad que no logran identificar. De hecho, hay mucho, en antropología se ha tratado también ese tema de las emociones que no son identificables, como terminan somatizando problemas corporales. Porque me pasé. ¿Hola? Sorry. No, perdón, creo que soy yo. No, sigue. Y a partir de eso, llamo a la acción. Llamo, como decía, a la acción. Parte de ejemplos son Caminar el Agua, un proyecto de la Cami muy bonito, que han desarrollado en el río Manzanares. La Camila podría comentar algo, donde caminan junto al agua, y caminan la memoria del agua y la geografía y estructura también histórica de estos ríos y esteros. El Festival Bio Vive, que nosotros, por ejemplo, hacemos en mi propio río, que tiene 3 centrales. Nuestro sueño es desmantelar las centrales hidroeléctricas. O The Home River BioBlitz Cortito, que es una actividad de ciencia ciudadana en la cual participan ríos de todas partes del mundo. Durante un día se hace ciencia ciudadana, un BioBlitz, que es como una especie de postal de la biodiversidad de ese lugar en ese momento. Y sirve también para generar no solo datos, sino que también para generar apego y comprensión de esos otros habitantes. Y como anécdota final, a partir de la acción, este festival del río Biobío lo hacemos en esta cuenca que está destruida, pero nosotros le pusimos Río Biobío Vive, porque para nosotros el río aún vive. Y en ese sentido, a partir de ese festival se generó un grupo de rafting de mujeres pehuenche que está cada vez más empoderado y están luchando por el desmantelamiento de las represas del río, y es simplemente maravilloso. Estamos ahora en un grupo de WhatsApp, queremos declarar el río Biobío como un sujeto de derechos, y es demasiado bonito y me llena de vida y alegría, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo. Gracias. Qué bueno, Jens, gracias. Algo pasó con mi internet que se me quedó pegada, pero no era por cortarte ni nada, como que de repente pensé que era problema tuyo, pero era problema mío. Pero muchas gracias, qué interesante todo, qué buena la reflexión cuando uno tiene ansiedad, como que busca todo el rato un lugar seguro que está relacionado a un arraigo y a un hogar, ¿no? Entonces ahora cortito, Dina, si puedes, muy cortito, y ya cerramos, porque ya nos estamos pasando un poco bastante del tiempo. Bueno, creo que entre Ana y Jens han revisado casi todo. El único que quisiera agregar sería el apuntar los trabajos que están haciendo Camila y Jorge y Paul. Con el caminar el agua y el hecho de que, bueno, están enfocándonos en las actividades físicas, como meternos al agua, y eso es al tema de la justicia social. En meternos al agua justamente estamos incluyendo a todo el mundo, y también en dar la voz al río o dar la voz al agua es un tipo de ecojusticia, en dar justamente una voz integral al agua propia. Y eso es el único para mí. Bueno, millón de gracias. Dina, y también tu proyecto es también súper interesante, súper inspirador, el Water Strong, que si no lo conocen también les recomiendo que lo investiguen, porque la verdad es un proyecto precioso. Y yo ahora la idea, en estos 5 o 4 minutitos, si alguien quisiera abrir el micro para plantear alguna pregunta, alguna cuestión, un comentario, lo que quisieran. Mientras tanto, si alguien se anima, yo voy a ir leyendo 2 comentarios que me parece que 2 comentarios muy, muy interesantes que están en el chat. Uno es de Sonia, que cita una cita de Verónica Saldaña, que dice: si hay algo que aterra verdaderamente al ser humano es lo desconocido, y algo que siempre acompaña a este inoportuno desconocido es el cambio.
Y luego también Alfredo dice de Vincian de Pret, no sé, entender el amor como una práctica de interés, según su etimología latina, como interese, lo que está en el medio, marcar una diferencia, importar, preocuparse, participar en algo. Eso, no sé si alguien querría decir algo. Romina, ¿tú? Dale. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, dale, dale. Sí, sí, Bueno, perfecto. voy cortito también. Anoté un montón de cosas, la verdad, muchas gracias por el espacio. No sé, sentí que mi cabeza fue explotando de ideas, así que gracias por eso, un ejercicio hermoso. Y nada, quería hacer un pequeño comentario que me surgió a medida que hablaban de esto de lo salvaje, del amor y de las emociones. Y me parece que el amor por lo salvaje nace en el reconocimiento de que lo salvaje es el otro, que constituye una otredad para nosotros. Y que como es otro, es inaccesible e incluso paradójica la relación, porque si accedo al otro, ya no es el otro, ya deja de serlo. Entonces, nada, me parece que la relación que tenemos con lo salvaje, con lo que no conocemos, nos genera emociones que los únicos que las categorizan en buenas o malas somos nosotros mismos, y este sistema poco productivo que nos quiere siempre bien y felices, y nada, atravesar las otras emociones que nos genera lo incierto, nada, el otro me parece que es re lindo, y explorar el dolor, la tristeza, la incertidumbre, el vacío que generan los ríos, que generan la naturaleza, que generan las personas, me parece hermoso. Y bueno, fue como una reflexión a partir de lo que dijeron. Y lo último, que o sea, para mí es muy importante revisarnos, preocuparnos en transformar nuestras propias relaciones de poder antes de juzgar sí, juzgar desde nuestros criterios a las comunidades que viven o que sienten o que se relacionan de formas que quizás nosotras no las entendemos. Y como científicos, como investigadores, como ciudadanos, lo que sea que hagamos, me parece que el trabajo comienza en nosotros mismos, antes de preguntarse tanto por los demás y por las comunidades. Y bueno, tengo 1000 millones más de cosas para decir, pero freno ahí. Muchas gracias por el espacio. Qué bueno, muchas gracias, Romina. Si quieres decir más, por supuesto, totalmente abierto también el espacio, aunque quede poco tiempo, o sea, aunque ya no hayamos pasado el tiempo, pero me parece súper bonito eso que dices de lo otro, de que lo otro también es lo incierto, bueno, eso que dijiste también, que lo otro es también lo incierto y lo lanzarse un poco al vacío, ¿no? Y ese miedo que tenemos, esa incertidumbre, cómo aprendemos a vivir con también con esa incertidumbre, con esa constante, que es la vida al final. La vida es aprender a vivir con eso, aprender a calmar y a callar tu mente también, que muchas veces te genera un montón de ruidos externos, y aprender a relacionarse con lo natural, más que a dominarlo, más que a extraer, más que verlo como algo que nos tiene que dar algo a cambio, ¿no? Sino que cómo podemos convivir con esos procesos naturales, cómo los podemos integrar en la ciudad, o sea, no desde el miedo, sino que al revés, ¿no? Sino a través de forjar una especie de convivencia sana con eso, con lo incierto, con lo salvaje, con lo que no sabemos, lo que nos va a deparar, ¿no? Entonces, bueno, si no hay más comentarios o preguntas, yo quería, bueno, por supuesto, darle las gracias a Minty, a Nick, a Dina, a Jens, a Ana y también a B-Time, a Jorge y a Paul por organizar este evento tan hermoso. Y muchas gracias por el tiempo, por esos comentarios tan interesantes que dan ganas de seguir hablando ahí con un vinito todas las noches debatiendo, pero ya vendrán más conversaciones, me imagino, seguro. Así que no sé si Paul o Jorge quieren decir algo para cerrar. Y perdón por habernos pasado 15 minutos, pero bueno. Bueno, que te estoy flipando muchísimo, me está temblando el cuerpo por dentro y por fuera. Hay cosas que se han puesto en la mesa desde lugares que para mí son muy, muy, muy necesarios, que es muy necesario poder hablar así, y lo único que tengo que decir es que
creo que Jens y Ana al final están de acuerdo, que no los veo tan opuestos. Bueno, yo me quedé dejado en el tintero unas cositas que le quería decir a Jens, pero habrá otra ocasión. Pues precisamente lo he dicho para que lo digas en 2 frases, dale. No, pero mira, ya que me da la oportunidad, por ejemplo, cuando has dicho, Jens, el amor escasea en la mayoría de los espacios, lo he copiado literal en mi papelito, ¿eh? Entonces yo, francamente, no estoy de acuerdo. Pero también es cierto que, a ver, estamos hablando de vínculos, de emociones, etcétera, y cada uno, según en lo que trabaje o en lo que esté más cercano a cada uno de los que estamos aquí, está pensando en la ciudad o en el campo, para resumir. Entonces, claro, yo tengo un punto de vista porque trabajo mucho, como si dijéramos, en el campo. Yo no trabajo en la relación que existe entre los habitantes de una ciudad con la naturaleza que existe, pero existe poquito, o hay que saber buscarla. Entonces, claro, yo creo que ese también es el matiz que cambia un poco cuando yo afirmo cosas. Yo estoy hablando desde pues espacios naturales, entre comillas, porque espacios naturales quedan pocos, pero no, pues eso, que para mí eso de que el amor escasea en la mayoría de los espacios no es cierto del todo. Y de mi experiencia y de a toda la gente con la que he podido hablar en unos espacios y en otros, en distintas partes del mundo, siempre hay un amor por los espacios, pero por espacios que para otros parecen feos, horrorosos, horribles. Volvemos a la diversidad de emociones, precisamente. Entonces, bueno, pues yo matizaría esa frase, Jens. No quería volver a abrir el diálogo así de ping-pong, pero ahora tienes que responder. No, yo tengo nada que responder, me encanta. Simplemente estoy en desacuerdo, pero sí me gusta. Como que no tengo, bueno, quizás algo medio alemán, como que los alemanes tienen esta cosa como de que son buenos para discutir, como, no sé, como que no en este espacio como de afectos y cuidados, creo que no es malo estar en desacuerdo, al contrario, me gusta y le da profundidad y mucho más contorno y silueta a la conversación. Siento que, y eso, ya estoy muy de acuerdo con Ana, que muchas veces estos espacios, a mí me pasa que me aburro en espacios como un poquito más, digamos, en buenas, hippies, cuando estoy con mis amigos, como luchando por los ríos, es todo muy bonito, pero a veces como que se queda un poco corta la discusión, ¿no? Como que hay ciertos tabús y cosas por el estilo, como decía Lana, estos temas más polémicos que no se tocan, pero me gusta la profundidad que genera justamente abordar eso desde las posturas que suceden, ¿no? Que efectivamente, o sea, sí, me gusta, me encanta, gracias. Gracias, pues sí. Y ahora voy a tener que intentar volver a dar sentimiento de estamos cerrando. No sé si Camila me puedes ayudar porque lo he hecho mal. He intentado cerrar y lo que he hecho es volver a abrir. No, lo has hecho perfecto. Es que creo que hay mucha energía de debate en esta sala. Perdón, es que me he lanzado, pero ya me callo. Cierro el micrófono. Ha sido un gusto, que ya lo imaginaba por la línea de vuestros trabajos, que iba a ser muy interesante poder tejernos juntas, y que espero que dentro de poquito tiempo podamos convocarnos a todas en el río Barbate para meternos en el agua con el kayak y sin él, para hacerle entrevistas a la gente y preguntarle qué es lo que siente y no sé, o para seguir caminando en la incertidumbre de qué es lo que tenemos que aceptar que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Chaito. Chao, Dina. Chao, Dina. Gracias. Me encantó. Muchas gracias.